Sean muy bendecidos hermanos y hermanas. Otra vez doy gracias a Dios porque Él me permite estar de nuevo con ustedes para presentar palabra de Dios. Siempre está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Recuerden que estamos transmitiendo a través de Mensaje para Salvación, pero nos enlazamos con el Alumbrador Cristiano y con nuestra propia página www.iglesiadecristo.xyz. Hay 3 canales en los cuales puede escuchar a la vez palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Colosenses. Hoy vamos a estudiar la lección número 71 y el subtema que estamos estudiando es asidos de la cabeza, y veremos en esta lección la parte 3. De manera pues que en estos momentos pedimos la dirección de nuestro Señor y posteriormente continúo con el estudio que estoy desarrollando. Padre Celestial, una vez más te estamos agradeciendo infinitamente porque nos permites presentar tu palabra. Gracias por ello, que tú seas siempre muy honrado, que cada uno de los oyentes encuentre el crecimiento que se necesita para vivir más en la gracia tuya, y que el Espíritu Santo me guíe en todo lo que voy a estar presentando. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ustedes recordarán que la última lección hemos estado hablando acerca de las comidas y bebidas, y luego nos pasamos a hablar acerca de los días de fiesta. Y en estos días de fiesta consideramos la fiesta de los panes sin levadura. Luego consideramos también la fiesta de las semanas, que dije que era conocida también como la fiesta de la siega, o la fiesta de los primeros frutos, o la fiesta de la cosecha. Luego también dije que fue conocida como Pentecostés en el Nuevo Testamento, que significa fiesta de 50. Luego pasamos a ver la fiesta de los tabernáculos, y por último pasamos a ver la fiesta llamada el Purim. Entonces, a partir de ello vamos a seguir estudiando. Ahora vamos a continuar viendo luna nueva. La luna nueva, hay que ver que Israel tenía calendario lunar, y por lo tanto la luna nueva ocurría el primer día del mes, cuando ellos habían de presentar ofrendas a Dios, y doy las respectivas citas al respecto para apoyarnos en qué se basaba esta luna nueva. Dice Números 10:10, y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Luego tenemos en Números 28:11, al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero
y 7 corderos de 1 año sin defecto. Este era el día para sus observancias de la luna nueva. Miren lo que nos presenta Salmos 81:3. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Y luego Isaías 1:14 dice, fíjense bien, allí es una reprimenda que Jeremías está dando, Jeremías conocido como, o Isaías, perdón, en 1:14, dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. O sea, claro, yo no voy a dar un estudio sobre eso que no corresponde, pero se habla pues del cansancio que ya tenía Dios de la farsa del pueblo de Israel, que solo, como quien dice, le daba interés a lo ritual, pero no al fondo. Bueno, pasemos a Ezequiel 46:3. Asimismo, adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta en los días de reposo y en las lunas nuevas. Luego en Oseas 2:11, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y luego pasamos a Amós 8:5, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio? O sea, actuar deshonestamente, ¿ves? Y falsearemos con engaño balanza. Y tal vez también en el primer libro de Samuel 20:18 dice, luego le dijo Jonatán, mañana es nueva luna y tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Y por último en 2 Reyes 4:23, él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Bueno, con esto terminamos lo que se refiere a la luna nueva. Pero ahora vamos a pasar a una fiesta que era muy importante para ellos y que realmente tenían que cumplirla. Y me refiero al día de reposo. Israel observaba el día de reposo semanal, el 7º día de cada semana, el día anterior al primer día de la semana. Dice Mateo 28:1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Luego vamos a Marcos 16:1-2. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Ahora consultemos Lucas 23:56. Y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Veamos Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Juan 20:1 nos dice,
el primer día de la semana. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces, ¿qué vemos? La expresión día de reposo proviene de una palabra que significa desistir, dejar de realizar labores. Se lo repito, día de reposo proviene de una palabra que significa desistir, dejar de realizar labores. En el día de reposo no estaba permitido ningún trabajo. Dice Éxodo 28 al 10, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Luego esto mismo se repite en Deuteronomio 5:12 al 15. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Luego el día de reposo también era un pacto. Cuando ya se entra al libro de Éxodo, en el capítulo 31, los versos 14 al 16, así se ve también de esta manera. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día 7º es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Fíjense bien, ¿quiénes iban a guardar el día de reposo? Ahí lo dice claramente, los hijos de Israel, no todo el mundo. ¿Ve? Y es más, en este estudio más adelante, ya lo hemos visto, vamos a ver cómo es que esta ley mosaica fue abolida. Entre Dios y el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob, cuyo nombre se le cambió al de Israel, esto lo vimos en Génesis 35, Dios lo dedicó como día de recordatorio especial, en el cual Israel había de descansar y había de recordar que Dios los había librado de esclavitud en Egipto. Ya hemos leído en Deuteronomio, hemos visto pues que Él eligió este día porque había descansado el día 7º en el tiempo de la creación. Dice en Éxodo 20:11,
porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios dio el día de reposo en el Sinaí. Esto es bien claro en el capítulo 20 de Éxodo, versos 8 al 10. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y toda tu obra, más el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. A los que hacían algún trabajo, óigase bien, había que darles muerte. No era que les metían en un castigo, en un calabozo por 30 días, hermanos. Quien violaba el día de reposo, le daban muerte. Israel había de guardar el día de reposo como un día santo. Por eso dice en Éxodo 31:14, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos y hermanas? Que Dios los apartó como día, mejor dicho, como día de descanso, no como día de adoración. Durante su cautiverio en Babilonia, Israel comenzó a reunirse en sinagogas para leer las Escrituras en el día de reposo. Aún entonces no era día de adoración, sino era día de descanso, día de oraciones, día de lectura de las Escrituras. Mire lo que dice el libro de los Hechos 15:21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, como es leído cada día de reposo. Además de los días de reposo, a Israel se le mandaba observar un año de reposo cada 7 años. No habían de cultivar sus campos durante el año sabático, sino que habían de dejarlos descansar. Dice en Éxodo 23, 10 y 11, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Los que insolentemente quebrantaban la ley eran cortados del pueblo, o sea, los israelitas, ¿verdad? Dice Números 15, 30 y 31, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Entonces, esto incluía desacatar lo que la ley decía acerca de comida, bebida, días de fiesta, luna nueva y días de reposo. La ley, no obstante, no es vinculante para personas que están bajo el nuevo pacto.
Por esta razón los cristianos no han de juzgar. Usted recuerde que en la vida de Cristo, si usted lo ha venido escuchando este estudio, dimos un estudio especial sobre Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, la ley, no obstante, no es vinculante para personas que están bajo el nuevo pacto. Por esta razón, los cristianos no han de juzgar ni permitir que otros les juzguen, usurpando su libertad en Cristo por medio de obligarlos a observar las ordenanzas de la ley. En el Nuevo Testamento no se manda a los cristianos guardar el día de reposo. Esto es significativo porque de las muchas instrucciones que se dieron a los cristianos de origen gentil, no hay una sola que contenga la más leve insinuación de un día de reposo para ellos. En vista de que ellos no conocían la costumbre de dejar de trabajar en el día séptimo, ni si este era un día que habían de observar, entonces habrían tenido necesidad de instrucciones especiales relacionadas con el día de reposo. Cuando el primer pacto fue quitado y fue reemplazado por el nuevo pacto, noten lo que dice en Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Luego aquí mismo en Hebreos 10:9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Entonces, ¿qué vemos? Que el mandamiento de guardar el día de reposo también fue abolido. El versículo 16 de Colosenses 2 que estamos estudiando nos dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Muestra que los colosenses no habían de considerar el día de reposo como un día especial de descanso. No revestía especial importancia para los cristianos de origen gentil. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de todo esto? Pues, el día del Señor, que es el día domingo, el primer día de la semana, es el día que Cristo resucitó y venció la muerte. Este día de su victoria sobre la muerte es el día que los cristianos se han de reunir para recordarlo. Noten lo que nos dice Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Yo quiero dar una aclaración al respecto porque ha habido estas apreciaciones erróneas, por supuesto, de que como que el Señor les dijo que tenían que descansar porque Él ya estaba cansado, ¿no? El Señor no estaba cansado de trabajar. El Señor no se cansa, Él es Dios. El día de reposo, como ustedes han escuchado, era un día de consagración, era un día pues para que recordaran lo que ellos habían sido. Entonces, nosotros tenemos pues que entender claramente que el día de reposo no es un día de reposo, el día sábado pues, que los cristianos tenemos que guardar un día. Ya lo hemos visto aquí en Hechos 27, que el día que nosotros rendimos adoración a nuestro Señor
Es el primer día de la semana, o sea, el día domingo. Bueno, yo a ustedes les dije desde la primera, segunda parte y esta tercera parte que yo iba a ocupar suficiente tiempo para hablar sobre cada uno de estos días y sobre cada una de estas prácticas que eran exclusivas para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque esto es la base de lo que estamos estudiando aquí en Colosenses capítulo 2, versículos 16 hasta el 23. En estos momentos volvemos otra vez al análisis de Colosenses 2 y nos vamos a ir a la primera parte del versículo 17. Miren lo que dice ahí: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Fíjense bien, sombra de lo que ha de venir. Usted entiende, yo creo que a un niño ya de 10 años se le puede explicar claramente lo que es una sombra y lo entiende. Todos nosotros entendemos lo que es la palabra sombra. Incluso cuando usted proyecta la sombra de su cuerpo de acuerdo a la posición del sol, por más que usted quisiera agarrar esa sombra, nunca podría, porque es una imagen que no es tangible, pues, que no es real. La costumbre o las costumbres que el apóstol Pablo mencionó en el versículo 16 no tenían nada que ver con la salvación ni con la justicia. ¿Cómo podían ciertas leyes sobre la comida o sobre la observancia de días especiales mejorar las vidas espirituales de los colosenses? Ellas eran solamente sombras de la vida en Cristo, la verdadera comida. Dice Juan 6:48, yo soy el pan de vida. El nuevo pacto brindó muchas mejoras en comparación con la ley, en comparación con la pureza espiritual. Dice 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, es más importante que la comida autorizada por la ley judía. El sacrificio de Jesús puede limpiar de pecado. Dice Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mientras que los sacrificios de la ley no podían. En Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. El reposo eterno del cielo que se promete a los cristianos, miren lo que dice Hebreos 4:9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Luego dice 1 Pedro 1:3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, es mejor, pues, que el reposo del día de reposo, hermanos y hermanas. Jesús es mayor dador de ley que Moisés y es totalmente superior a los sacerdotes que proveían la ley. Dice en Hebreos 3:3,
porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Dice en Hebreos 7:28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Voy a hacer el paréntesis que siempre hago para que en estos momentos nos podamos dirigir en oración por las diversas necesidades. Hay tantos hermanos que nos escriben, que nos llaman y que nos piden que le llevemos en oración. En estos momentos lo hacemos. Nuestro Padre Celestial, estamos orando por la hermana Guadalupe Cortés de la iglesia de El Tule, que fue operada hace 4 días. Oramos por la hermana Ana Miriam López Rosales. La operaron de páncreas y tiene piedras en la vesícula. Oramos por la hermana Guadalupe Viuda de Ayala, que está muy delicada de salud. Por la hermana Eloísa Reyes de la Ciudad de México, porque busca un trabajo estable. Oramos por nuestra hija Sarita, su esposo y sus 2 hijos, Alejandra de 7 años y Mario Alexander de 5 años, que andan en Chichicastenango, Guatemala, en una brigada médica con varios hermanos americanos de la Iglesia de Cristo. Oramos por el hermano Saúl Caballero de Cusco, Perú, por su matrimonio y por la obra que comenzó hace unos meses y se han bautizado varias personas. Que Dios las bendiga a todos nuestros nuevos hermanos. Oramos por todos los hermanos que padecen cáncer. Francisco Tlanseca, cáncer en los huesos. Por la niña Esbeide, cáncer de México. Por la niña Lexi, de cáncer también de Mission, Texas. Por el hermano Héctor Cortés, cáncer. Por el niño Jorgito García, de cáncer también en México. Por el hermano Jorge Chalco, de cáncer. Por la hermana María Chávez, que está padeciendo seriamente de su corazón. Oramos por nuestro hermano Manuel de Jesús Azucena Morales y por nuestro hermano Valenzuela, que siempre oramos por él. Gracias, Señor Padre eterno. Gracias porque los podemos llevar a cada uno de ellos en oración y que tú harás tu obra sanadora en todos ellos. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, prosigo, todavía tengo unos 12 minutos para continuar con este mensaje. La palabra esquilla se escribe con S al principio y con K intercalada, y luego, como la oye, esquilla, se usa para hacer referencia a una sombra que se proyecta, revelando parecido parcial con la realidad. Se refiere a una mera representación o imitación de otra cosa. Por eso es que estoy hablando de la palabra sombra. En el Nuevo Pacto, Jesús introdujo verdades que habían sido presentadas como sombras en la ley. Dice en Hebreos 10:1 al 4,
porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, por cosas pues que no tenían valor, no tenían poder intrínsecos en sí mismas. Por ejemplo, los sacrificios de animales prefiguraban la realidad que se encuentra en Cristo, leyendo en Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ya hemos leído esta cita de Hebreos 10:1 al 3. Entonces, del mismo modo que una sombra no es una realidad, sino solo una representación, así también las cosas que están en la ley eran solo una sombra de lo real. Jesús ha traído la verdad, la realidad, mientras que Moisés trajo la ley. Dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La sombra, dice Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. La ley anunciaba con sombras las realidades del nuevo pacto, pero no podía revelar verdades completas como más adelante las reveló Jesús. Los que juzgan a los cristianos por sus costumbres de conformidad con la ley son como los que juzgan la apariencia de un hombre atendiendo a la sombra que éste proyecta. El ejemplo que le ponía de un niño de 10 años. En vista de que la realidad está aquí, las cosas de la sombra ya no constituyen norma para juzgar. Lo referido con expresión, lo que ha de venir, ya no es futuro. La sombra de lo que ha de venir era una sombra de lo que Jesús introdujo en el nuevo pacto. Dice, y con esto voy a terminar, amados hermanos, Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Qué es lo que aprendemos, amados hermanos y hermanas? Que nosotros tenemos que actuar conforme al modelo novotestamentario, que nosotros no podemos cambiar la sana doctrina que tenemos en el Nuevo Testamento, que nosotros tenemos que ser no solo respetuosos, sino tenemos que ser celosos
de la obra que el Señor nos ha mandado que cumplamos. Y es tan vital que es la sana doctrina que tenemos que continuar predicando. No podemos cambiar ni una jota, ni una tilde. No podemos presentar una palabra tergiversada. El apóstol Pablo ya nos ha dicho que el que lo hace sea anatema, sea maldito. Y esa es la realidad. Son palabras duras, pero son palabras que proceden de Dios. Son palabras que proceden del Señor Jesucristo. Son palabras que proceden del mismo Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, pasen estos mensajes a las personas que ustedes conocen. Adoctrínenles, enséñenles la palabra. De esta manera usted convertirá almas. También de esta manera hará que la iglesia del Señor en su lugar donde usted se congrega pueda crecer más y más y más, porque el mandamiento es que nosotros tenemos que predicar la palabra pura, la palabra de Dios. Nuevamente pues les invito en el nombre del Señor para el próximo lunes 12 de junio del año 2023, para que continúen escuchando estos mensajes. Y yo siempre les pido a ustedes que oren por mí, no dejen de orar por su servidor. Yo tengo gran anhelo, yo tengo gran deseo de predicar palabra de Dios, pero para ello necesito la salud mental y sobre todo salud espiritual y estas facultades motoras que tiene que tener este cuerpo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres grande, porque tú permites que este servidor pueda dedicarse a predicar tu palabra, y que me ayude, Señor, a ser sencillo en expresarla, que me ayudes a que nunca sea un instrumento de desviarla, por el contrario, que sea un instrumento que la presente tal como tú la has revelado. Oramos pues por todos los hermanos, todas las hermanas. Oramos pues porque tu bendición sea derramada en cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.